Ok, para este proyecto voy a utilizar este ovillo de la marca Mainstays. Este trae 730 metros, ¿sí? Casi 400 gramos. Su grosor es de 4 milímetros, ¿sí? Yo lo voy a estar trabajando con una aguja de 5 milímetros. Viene para una aguja de 5.5, pero de acuerdo al tensor de mi puntada, este me parece lo más recomendable para usar en mi caso. Y tenemos separadores, ¿sí? Por si lo llegamos a necesitar. Y eso es todo. Comencemos. Vamos a iniciar realizando una tira de 31 cadenas, ¿sí? Hacemos nuestro puntico deslizado. Está bastante suave la 1, 2, 3, 31 cadenas. Ok, entonces aquí tenemos 31 cadenas. Esta es la forma en la que yo voy a iniciar. Sí, esta es la parte en el cuello. Yo voy a iniciar de esta manera. Entonces, continuemos. Tenemos en cuenta que son 31 y vamos a subir dos cadenitas. Sí, quien necesite puede subir 3, pero para mí necesario con 2, suficiente con 2. Y nos vamos a regresar a donde estaba 1, 2, 3 en nuestra tercera cadenita que nos daba 31. Ahí vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? Y debemos tener lo siguiente. Tenemos las cadenitas de subida y un punto alto. Estas cadenitas de subida vamos a contarla como un punto. Entonces ya tenemos 2. ¿Sí? Y vamos a hacer toda esta cadena de puntos altos, ¿sí? O sea que debemos finalizar con 32 puntos altos, ¿sí? Ok. Aquí estamos finalizando. Debemos tener 32 puntos altos, incluida la cadenita de subida, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Igual, creo que pueden trabajar en números impares, no hay ningún problema. La cuestión es tener presente, porque lo que vamos a hacer es empezar a hacer aumentos, ¿sí? Vamos a empezar a aumentar esta zona para trabajar, ¿sí? La línea que va a ir para la parte de abajo de la axila, tapando el busto, ¿ya? Entonces necesitamos hacer incrementos cada fila. Para esta yo voy a hacer incrementos, 2 incrementos, uno en cada esquina, ¿sí? Entonces por eso les digo que es importante tener en cuenta. Aquí tengo 32, pero la siguiente vuelta debo terminar con 34 aumentos, la siguiente 36 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Subimos, ¿sí? Con 2 cadenas, giramos y recuerden que esta primera va a ser, voy a ponerle 3 porque la apreté. Esta primera va a ser un punto alto. Seguido aquí voy a hacer en este primer espacio un punto alto. Si ustedes no desean aumentar, deben brincar a este de acá, ¿sí? Si fuese el caso, que más adelante les voy a explicar por qué tal vez lo pueden necesitar. Y hacemos puntos altos. Aquí ya me encuentro en el punto final y recuerden que hay que hacer 2 puntos altos o varetas, como gusten, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo. Yo vamos a hacer, yo en este caso voy a trabajar unas 6-7 vueltas para ver hasta dónde me llega y regreso. No se olviden que hay que realizar, ¿sí?, 2 aumentos en las esquinas. Bueno, un pequeño detalle. Para las personas que, digamos que de alguna manera tienen el busto más pequeño, lo recomendable podría ser, si no necesitan tanto cubrimiento en la parte del frente, en la parte del busto, lo que pueden hacer es un aumento, una fila del mismo, perdón, una fila con aumentos, una fila sin aumentos,
una fila con aumentos, una fila sin aumentos. De esa manera tienden a manejar, a controlar el aumento para que no se les haga tan amplio, ¿sí? Eso es lo que he podido evidenciar que se hace en algunos videos, y por eso es que a veces se vuelve difícil un poco de seguirlos, porque seguimos el patrón, pero desafortunadamente pues no tenemos las mismas medidas. También el hilo a veces no es el mismo, incluso la puntada, ¿sí? Entonces digamos que es como lo más general. Si uno no necesita tantos aumentos, es fácil, es cuestión de hacer una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos, una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos. De esa manera lo van a poder trabajar, o definitivamente hacerlo de un solo tamaño, que también se puede, ¿sí? Y ya ustedes controlan que el busto quede totalmente cubierto, pues ya sería gusto personal. Entonces aquí continuamos. Ok, aquí yo ya realicé 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente necesito, creo, unas 7 más para cubrir todo lo que es la parte de frente para mí, ¿sí? Y empezar a que esto nos esté dando ya como un giro de esta manera, ¿sí? Porque esa es la intención, que él gire para la parte de atrás. Entonces voy a continuar, ¿sí? Realizando mis puntos altos. Aquí ustedes, si desean cubrir un poco esta zona, pueden trabajar con una aguja más pequeña o cambiar la puntada, por ejemplo, a un medio punto, para que quede un poco más cerrado en esas zonas que no queremos que se nos vea. Pero yo quiero realizarlo solo con puntos altos. En caso tal, lo que haría sería cambiar el gancho, nada más, ¿sí? Entonces continuemos hasta tener 14 vueltas. Ok, aquí ya tengo 82 puntos en total, ¿sí? Digamos que es lo que hasta donde he llegado, que ya para mí es suficiente para lo que es la zona de la cintura. Como les había comentado antes, mi intención era sellarlo aquí inicialmente, pero me está quedando muy abajo. Entonces hay que tener en cuenta pues que la parte de atrás la debe cubrir. Entonces yo lo que voy a hacer es dejarlo, ¿sí? Para realizar alrededor de 10 puntos en este medio, una cadenita de 10, para hacer la unión abajo, ¿sí? Pero entonces aquí lo que voy a hacer en este momento es hacer 2 o 3 vueltas más sin aumento, de forma que me haga como una cinturilla, precisamente porque es la zona que yo quiero que me ajuste, ¿sí? Entonces ya les comenté, tengo 82 puntos aquí, voy a hacer, y creo que 2 vueltas para completar con esas 3 y que me quede aquí como así larguito para yo poner obviamente el lacito que vamos a ubicar desde acá, poderlo traer de forma que nos sirve para amarrar y ayudar a ajustar un poco más. Ok, mis amores, entonces ya me encuentro aquí, ya realicé las 2 vueltas que les había dicho, quedando de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente hacer la unión. Aquí es lo que tienen que tener en cuenta, que voy a tratar de explicarlo, no sé, lo mejor que pueda, ¿sí? Recuerden que este vestido, por supuesto, nos va a entrar ya sea por la parte de abajo o por la parte de arriba. Esta es la zona determinante para saber por qué lado o de qué forma lo van a ingresar. Si ustedes aún siguen trabajando, si todavía les da para trabajar más, digamos que quede más profundo, realmente no van a tener problema porque esta apertura les da suficiente para poder subir la parte de la cadera, que sería lo más, posiblemente lo más amplio, ¿sí? O la zona de los hombros, en caso tal, de ser por la parte de arriba. Entonces, para mí aquí, después de tener, recuerden, 82 puntos, yo voy a hacer 10 cadenas, que es lo que yo necesito para que mi vestido me pueda subir, ¿sí? Voy a acercarlo un poco. Recuerden, no, tenemos 82, ¿sí? Vamos a iniciar. Entonces, haciendo aquí 10 cadenas. Ok, aquí tenemos entonces nuestras 10 cadenetas.
Entonces vamos a hacer la unión. Yo aquí tengo, sí, digamos mi primer punto. Voy a tomar, sí, ambas hebritas de la tercera cadeneta, introducir el gancho y vamos a pasarlo por ahí, cerrando con un punto deslizado por completo, de esta manera. Aquí se supone que este cierra lo más que se pueda, porque este va a ser nuestro punto de subida. Recuérdense, aquí ya hicimos la unión para subir. Entonces vamos a trabajar 1, 2, 3 cadenas. Esta cadenita déjenla sueltica, porque vamos a hacer una unión para tratar de que no se nos note cuando hacemos las uniones, ¿sí? Además porque recuerden que también tenemos que hacer aumentos en esta zona. Entonces vamos a tomar lazada y vamos a hacer un punto por cada cadeneta, ¿sí? Lo más cerca que puedan, con tal de que no les quede tanto hueco, porque recuerden que esa parte va a estirar bastante. Si no, pues sencillamente hacerle más puntos para que quede, ¿sí?, lo suficientemente cubierto, de esta manera. Entonces vamos a trabajar toda la vuelta, incluido las cadenetas que acabamos de iniciar. Esto es lo que vamos a hacer. Ok, bueno, entonces aquí ya finalicé y voy a iniciar entonces a hacer mis puntos en las cadenitas. Aquí yo no quiero tomar una sola cadenita porque, como les digo, siempre queda como, ¿sí?, volando eso. Entonces quiero mayor seguridad, entonces voy a tomar las dos cadenitas que están, ¿sí?, por arriba, ¿sí?, y por ahí voy a hacer el punto alto, ¿sí? Ahí. Las dos que están por arriba y hacemos el punto alto. Las hice un poquito ajustadas. Aquí. Sí, teniendo esto. Entonces miren cómo queda acá arriba. Sí, no queda como tan flojo. Ok. Entonces aquí tenemos las dos cadenitas, ¿sí?, de la tercera. Esto lo dejamos por este lado de acá atrás. Y aquí estiramos y alamos de esta manera, ¿sí? Y ahí nos va a quedar la unión. No se nota. Entonces aquí voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. ¿Sí? Y así nos queda. De forma que no se nota nuestra unión. Traten de dejar este puntico de aquí lo más flojito posible, para que cuando lo ingresen no tengan problema. Ok, entonces yo aquí recuerden que en esta vuelta ya debemos empezar a hacer aumentos para nuestra cadera. Sin embargo, no podemos hacer demasiados a menos que ustedes quieran que la falda les quede bastante floja, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a hacer aumentos cada 10. Cada 10 puntos altos voy a hacer un aumento. Si ustedes necesitan menos aumentos, lo pueden hacer cada 20, o sí, un número par, 18, 16, digamos que ya es de acuerdo a la necesidad, pero no pueden hacer muchos debido a que se les puede ondear bastante, ¿sí? En este caso la idea es podría hacerse como iniciamos, haciendo 2 puntos al inicio y al final, pero creo que no es suficiente, ¿ya? Y más para las personas que tienen cadera muy grande, ancha, realmente, y que son de cintura muy pequeña. Realmente necesitan un aumento de puntos bastante alto incluso desde esta vuelta, ¿ya? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces yo aquí voy a iniciar con mis puntos altos y lo trabajo en la forma que venía, ¿sí?, yendo y viniendo, para que no me cambie el diseño, ¿ya?, para que quede igual, porque lo podríamos trabajar en redondo, pero la forma en que se verían nuestros
sí, cambiaría. Ya incluso ustedes aquí pueden notar, él cambia, ¿sí? Entonces yo lo voy a seguir trabajando, girando, no trabajándolo en redondo. Pero es una forma, incluso puede ser algo chévere. Aquí ya me pasé. 8, 9, 10. Me pasé. Son 10. Aquí tendría yo mi primer aumento. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí va mi aumento. ¿Ya? Ahí van viendo. Continuamos. Entonces, recuerden, 1, 2 y el tercero lo dejan suavecito, ¿ya? Y retomamos. 1, 2, 9, y 10. Y aquí iría mi aumento. Hay algo que les quiero comentar. Si ustedes están trabajando en redondo, totalmente en redondo, y están haciendo aumentos en el mismo espacio, se les va a hacer un bolero. Entonces yo que les recomiendo, si están trabajando, digamos, cada 10 puntos el aumento, en la siguiente vuelta háganlo, por ejemplo, cada 5. Sí, o no, perdón, cada 5 no, porque se les duplicaría. Háganlo un punto antes, sí, cada 9. ¿Por qué? Porque de esa manera no se les hace bolero, ¿ya? O entonces, otro sino también sería una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta sí, una vuelta no. Aquí yo tengo en total 20 vueltas, desde la zona, sí, digamos donde hice la unión para la falda, tengo 20 vueltas en total, y aquí en esta parte, como yo quiero que me ajuste un poco, sí, como en la zona de las piernas, para que no se levante mucho, voy a realizar alrededor de unas 5 vueltas en total, porque este va a quedar corto. Pero entonces aquí vamos a reducir puntos, ¿sí? Para que precisamente pueda ajustar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? De forma que disimula. Realmente es muy fácil. Voy a hacer la reducción cada 10 puntos y les voy a mostrar entonces cómo hacerlo. Esta era una guía que tenía precisamente para no tener problema a la hora de los puntos y no tener que contar cada vuelta, porque si uno no tiene pendiente estas partes de aquí, te puede terminar aumentando demasiados puntos. Entonces, para contar y no tener necesidad de estar contando, solamente me fijaba en los puntos. Terminaba con 2, ¿sí? Bueno, terminaba con 2 e iniciaba con 2. De esa manera. Es como la forma que yo utilizo. ¿Sí? Entonces, aquí ya me encuentro, ya he finalizado esta vuelta. Voy a girar. Aquí. Voy a soltar este bebé, ya no lo necesito. Y vamos a hacer reducción cada 10 puntos, ¿sí? 9 y 10. Aquí en nuestro número 10, que es donde vamos a hacer la reducción, ¿sí? Ustedes pueden ver que yo ya tomé lazada y tomé pasé pues para hacer el punto. Pero entonces en este caso no voy a hacer el punto todavía, sino que voy a ir al siguiente espacio, ¿sí? Voy a tomar la lazada, ¿verdad? Y aquí voy a tomar nuevamente para cerrar y hacer un solo punto, de esta manera.
¿ya? Entonces aquí ya tengo una reducción porque estoy tomando 2 puntos. No sé si se alcanza a revisar bien. Repitamos. Vamos a nuestro siguiente y empezamos a hacer, ¿sí? 1, 2, 9 y 10, ¿sí? Pero entonces el punto número 10, que no debemos terminarlo, perdón, ahí se me fue. Aquí, entonces lo que voy a hacer es tomo la lazada desde acá, entro, tomo lazada, ¿sí? Teniendo sí, digamos 3 monturas, voy al siguiente punto, meto el gancho, saco y quedamos con 4 de esta manera. Tomamos la lazada y vamos a cerrar como si fuéramos a hacer un punto alto y listo. Ahí tengo la otra reducción, ¿ya? Aquí hice una y aquí tengo la otra. Realmente es una forma súper efectiva de hacer reducción porque no se nota. Así espero hacer la unión y los aumentos en un futuro, porque es una forma muy efectiva de hacerlo, ¿sí? El trabajo queda parejo. Yo sé que hay manera, pero como les digo, estoy en el proceso como de perfeccionar las cosas que uno aprende. ¿Ya? Y pues bueno, mostrar lo que pasa, porque realmente uno siempre se fija y no te muestra nunca el error, y realmente me está pasando. ¿Ya? Lo puedo corregir y bueno, uno disimula, pero realmente es bueno mostrar, sí, lo que sucede, que no solamente le pasa a unos, sino que pues nos pasa a muchos. Y yo he intentado buscar eso, siempre los tutoriales te muestran muchas cosas, pero a la hora de tú ver, bueno, me pasó esto, tengo un error, ¿qué hago? Realmente muy pocas veces te muestran el error, pues como para uno tener la guía, ¿sí? Y poderlo resolver. O saber que de todos modos es algo que pasa, porque cuando nos habituamos demasiado a seguir el video tutorial o la guía en el libro, tal cual como lo dice allí, muy pocas veces vas a encontrar los errores, ¿sí? O los posibles que te pueden pasar, y realmente uno eso es lo que necesita mejorar, ¿ya? Entonces aquí hice el último aumento, aquí tengo 2, 4, 6, 7, aquí 8, 9. Ok, bueno, aquí les cuento, ya finalicé mis 5 vueltas, ¿sí? Donde estaba buscando la forma de ajustar un poco más, y como se logra apreciar, ¿sí? Aquí hay un ajuste y por supuesto me ayuda para que el vestido no se suba, ¿sí? Mientras uno esté caminando, porque como les digo, es bastante corto. Entonces, esta es la silueta que está teniendo por ahora. Ya lo que queda es finalizar esta parte. Pensé en dejarla así, no hacerle nada, ¿sí? Pero realmente lo que voy a hacer es una vuelta completa, iniciando, recuerden que esto va así, sino que pues por la puesta es estirado, va así, iniciando aquí y finalizando aquí. Voy a darle toda la vuelta de medios puntos. ¿Para qué? Para que esto me dé mayor fuerza, porque al final me va a tocar utilizar la tira, ¿sí? Que nos va a unir para usarla en el cuello. Es necesario que la sujete, ¿sí? De ciertas zonas, ¿ya? No la voy a dejar fija, porque también esa es la otra opción, hacerla desde aquí y hacerlas fijas las dos, porque realmente me pareció más sencillo a la hora de trabajar, en caso de que uno la quiera modificar. Va a ser más fácil, aunque con este tipo de diseño, que no es en straple o mayormente en straple, pues realmente casi siempre va a ser de la misma manera, pero no la quería dejar fija, ya sea por cuestiones de que, bueno, le quiero cambiar el color, la quiero, bueno, de cualquier manera puedes buscarle como otra finalidad. Entonces no la quise dejar ese cordón fijo. Entonces, queridos pocheteros, hemos finalizado nuestro proyecto. Como les comenté, realicé una vuelta completa, ¿sí? A todo el contorno de puntos bajos. No sé si ahí si se logra notar. De puntos bajos, realicé el cordón. Este cordón se llama cordón espiga, el cual no
lo realicé en el video, pues para no extenderlo tanto, pero por aquí les estaré dejando el link de cómo realizarlo. El que yo realicé no está fijo, o sea, no lo fijé al vestido. ¿Por qué? Pues con la intención de que si en algún momento deseo cambiarlo tal vez de color, lo pueda hacer. Si ustedes desean hacerlo, es cuestión de hacer 2 cordones, ¿sí? Y ubicarlos en estas esquinas, y ya lo demás es de acuerdo a lo que quieran que cubra en la espalda. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atenta. Nos vemos en una próxima.